Ahí está grabando. Vamos a comenzar. Terminamos la unidad 5, vamos a la unidad número 6. Esta unidad, como siempre, va a tener 2 trabajos prácticos y 2 foros. Se darán cuenta que los trabajos prácticos obviamente sí son vinculados a los contenidos de la unidad, ¿no? Los foros, yo no sé cómo están haciendo otras materias, pero a mí en los foros me gusta poner temas que no estén estrictamente vinculados con los contenidos académicos de la materia, pero que sí estén vinculados con la actividad policial, ¿no? Con el sistema penal en general. Bueno, esta unidad, entonces, como les digo, va a tener 2 trabajos prácticos. Y vamos a comenzar. Esta unidad lleva como título actividad probatoria. Es la prueba. En esta unidad vemos todo lo que es prueba, ¿de acuerdo? Tiene una primera parte que son, que en la unidad vamos a ver conceptos generales, y luego se ve cada una de las pruebas. Nosotros lo que vamos a ver son las pruebas, pero aquellas pruebas que tienen, en donde la policía tiene mayor participación. Eso cuando veamos cada uno de los medios de prueba en particular. Por lo pronto, vamos a comenzar con conceptos generales vinculados al tema de la prueba, ¿no? Lo que tenemos que saber primero son algunos conceptos como qué es un medio de prueba, qué es un objeto de prueba, qué es un elemento de prueba y qué es un órgano de prueba. Son 4 conceptos entonces: medio de prueba, órgano de prueba, elemento de prueba y me queda uno, elemento, objeto Objeto, profe. y objeto de prueba, Pero comencemos con el, con el elemento de prueba o elemento de convicción. Fíjense, yo quiero mostrarles siempre en la cartilla acá está. Fíjense, unidad, primero veamos. Unidad número 6, actividad probatoria o la prueba, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, acá están los conceptos que nosotros tenemos que diferenciar: elemento, medio, objeto y órgano de prueba. Recuerden que, la prueba que vamos a ver ahora se va a dar básicamente durante la investigación penal preparatoria, pero también puede darse antes, ¿no? Es decir, si bien toda la actividad probatoria se da sobre todo durante la investigación penal preparatoria, también se da sobre todo durante la averiguación preliminar que lleva el fiscal, ¿de acuerdo? Y es la misma prueba que se va a llevar adelante luego en la etapa del juicio. Entonces, vamos viendo concepto por concepto. Esto es importante. ¿Por qué es importante conocer qué es un elemento de prueba, qué es un medio de prueba, un objeto y un órgano de prueba? Que si bien son conceptos parecidos, son diferentes. ¿Por qué es importante esto? Para que el día de mañana ustedes, cuando tengan que redactar en la comisaría algún informe, utilicen bien estos términos, o bien cuando tengan que leer alguna diligencia que le envíe el fiscal, sepan bien qué es lo que le está pidiendo, ¿de acuerdo? Bueno, elemento de prueba. El elemento de prueba también se lo conoce como el nombre de elemento de convicción, o simplemente prueba. Entonces ahí ya tienen ustedes varios sinónimos, ¿de acuerdo? Elemento de prueba es lo mismo que elemento de convicción o simplemente prueba. ¿Qué es? Es todo dato, recuerden bien ese término, es todo dato que se incorpora legalmente al proceso, es todo dato que se incorpora legalmente al proceso y que es capaz de producir un conocimiento sobre el objeto de prueba, sobre lo que queremos nosotros conocer, lo que se está investigando. Entonces, eso es elemento de prueba. Es todo dato que se incorpora al proceso, legalmente obviamente, que nos va a generar
un conocimiento sobre lo que estamos investigando. ¿De acuerdo? Entonces, elemento de prueba igual dato. Es el dato que se incorpora al proceso. ¿Mm? Vamos a ver, recuerden, elemento de prueba es lo mismo que elemento de convicción o simplemente prueba. ¿Mm? Bueno, vamos a ver ahora otro concepto que es el objeto de prueba. El objeto de prueba es aquello que queremos que va a ser objeto de la materia. A ver, objeto de prueba es todo aquello que constituye materia de actividad probatoria, es decir, es aquello sobre lo cual va a recaer el dato o el elemento de prueba. Es lo que se quiere probar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros queremos probar un hurto, ¿qué es lo que tenemos que probar? ¿Cuál sería el objeto de prueba de un hurto? El elemento que se robó. Bueno, ahí está, el elemento que se robó, que sea ajeno, ¿de acuerdo? También que la persona, hay que probar que la persona se apoderó ilegítimamente de una cosa. Es decir, el objeto de prueba es aquello que se va a probar, ¿de acuerdo? En un homicidio lo que se debe probar es la muerte de una persona por otra, cómo la mató, qué herramienta o de qué forma la mató, dónde la mató. Es decir, todo aquello que se deba probar va a ser en un proceso penal, es el objeto de prueba, es decir, es aquello sobre lo cual va a recaer la actividad probatoria. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ya tenemos entonces elemento de prueba y objeto de prueba. Vamos ahora con los medios de prueba. Este es el concepto más importante para mí. Medio de prueba es el procedimiento que la ley establece, es el procedimiento que la ley establece para ingresar un elemento de prueba al proceso penal. Es decir, es la forma o el camino, los canales que la ley ha regulado para que un elemento de prueba, para que un dato, para que un elemento de convicción ingrese al proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos como medio de prueba la testimonial, que es una forma que una persona pueda, para que una persona que ha visto o ha escuchado algún dato de importancia para el proceso penal, sea incorporado al proceso penal. Entonces, fíjese acá, que esto me parece importante. Los medios, bueno, lo vamos a ver en realidad en el punto siguiente, que son principios de legalidad y demás. Entonces, medio de prueba es el procedimiento que estableció la ley para el ingreso de un elemento de prueba. Y por último tenemos el órgano de prueba, que es el sujeto que aporta el dato de prueba. Es el sujeto que aporta el dato de prueba y lo tramita al proceso. A ver, los conceptos obviamente parecen similares, pero son diferentes, ¿de acuerdo? A ver, entonces, para hacer un resumen que nos vaya quedando claro. Elemento de prueba es el dato, es lo que se va a incorporar al proceso, ¿de acuerdo? Objeto de prueba es sobre lo cual recae ese dato, es sobre el cual, el hecho sobre el cual recae ese dato. Órgano de prueba es el sujeto que aporta el dato, que aporta la prueba. Y por último, medio de prueba es el procedimiento o el canal que ha previsto la ley para que ese dato ingrese al proceso penal. Lo analicemos con la prueba testimonial. A ver, pregunto, en una prueba testimonial o de testigo, el dato, ¿cuál va a ser el dato? Voy a preguntar, a ver, primero, bueno, pregunto hacia el curso. En una prueba testimonial, ¿cuál es el dato? Lo que declara la persona, profe. Bueno, ahí está. El dato es lo que declara la persona, el dicho del testigo, ¿entienden? Por ejemplo, nosotros llamamos a un testigo y el testigo estaba en su casa cuando vio al frente de su casa que hay un almacén, que dos personas ingresaban con capucha y salían corriendo. Bueno, el testigo va y declara eso. Ese va a ser el dato, lo que el testigo
miró, lo que el testigo escuchó y que luego lo va a transmitir el dicho del testigo es el dato, ¿de acuerdo? Es decir, porque lo que nos dice el testigo nos va a servir a nosotros para conocer el hecho. Gracias al testigo nosotros vamos a poder conocer que eran dos personas, cómo estaban vestidas, que estaban con capucha, ¿de acuerdo? Es decir, el dato, perdón, el elemento de prueba o el dato o la prueba simplemente, entonces en la prueba testimonial es el dicho, es lo que el testigo dice, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién es el órgano de prueba en esta prueba testimonial? ¿Quién es el órgano de prueba? ¿El testigo, profe? El testigo, la persona que va a atestiguar, ese es el órgano de prueba, ¿de acuerdo? Pregunto por el objeto de prueba, pero que ya Darío no responda. A ver, quiero otro del curso. ¿Cuál va a ser el objeto de prueba en este caso particular? A ver acá, que justo se está moviendo, se había recién congelado todo, me parece que es problema de mi compu. A ver, Fernanda Rueda, ¿cuál va a ser el objeto de prueba en este caso que venimos viendo? Acuérdate que la prueba o el elemento de prueba es el dicho del testigo. El órgano de prueba es el testigo. El objeto de prueba, ¿cuál va a ser? El hecho por el cual declara, profe. Bueno, perfecto. El hecho que se quiere demostrar. Acá la parte que ofreció esta testimonial va a querer demostrar el hecho de que dos personas ingresaron de manera sospechosa en un almacén con la capucha y luego salieron corriendo. Ahí está el hecho, ¿de acuerdo? Ahí ese hecho es sobre la cual va a recaer la actividad probatoria. Y ahora bien, pregunto, ¿cuál es el medio de prueba que se utiliza? ¿Cuál es el medio de prueba? A ver, Pablo López. El testimonio. Bueno, ya no, la testimonial. Ahí nos dijo Jimena. La testimonial, ahí festejando Pablo López. La testimonial o la prueba testimonial, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que a toda prueba se la puede desmenuzar, si se quiere, con estos cuatro conceptos. De toda prueba se puede saber cuál es el medio de prueba, cuál es el dato, cuál es el órgano de prueba y cuál es, lo otro es el objeto de prueba. Por ejemplo, hagamos de cuenta una pericia. Vamos a ver una pericia, en particular el informe de un perito que ha realizado una autopsia. Lo ubico, estamos en un proceso penal por homicidio. El fiscal de graves atentados ha ordenado que se lleve adelante, obviamente se encontró un cuerpo con señales de que posiblemente hay una muerte sospechosa de criminalidad y el fiscal de graves atentados está obligado entonces a ordenar la autopsia. Le llega el informe de la autopsia al fiscal. Veamos ahí. ¿Cuál es el objeto de prueba en ese caso? ¿Sobre qué va a caer el informe? ¿Sobre qué va a recaer el informe pericial? El cuerpo. El cuerpo, ahí está, el cadáver. El cadáver, es decir, la pericia va a tener como objeto de prueba el cadáver. Obviamente el cadáver nos va a informar a nosotros cómo murió, cuál fue la causa de muerte,
cuánto tiempo lleva fallecida esa persona y demás, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién es el órgano de prueba? ¿Quién es el órgano de prueba en este caso? Voy a preguntar directamente yo, Sería ¿no? el A ver, sí, decime, Manuel. médico, sería el Perfecto, médico forense, profe. perfecto, el médico forense que realizó la autopsia es el órgano de prueba, es la persona que nos va a dar, ¿no es cierto?, el informe. ¿Cuál es el dato? Es decir, ¿cuál es el elemento de convicción o el dato o la prueba simplemente? ¿Qué nos puede brindar a nosotros ese informe pericial de la autopsia? Hace un momento Se que refleja en el cuerpo. A ver, no sé quién me está hablando, pero que no escucho bien, pero a ver, ¿quién era? Jimena. A ver, ¿cuál sería, Jimena, entonces el dato que nos puede dar esa autopsia? El profe podría hacer lo que se refleja en el cadáver. Bueno, ahí está. Lo que refleja o lo que nos informa, siempre se dice que los cadáveres hablan, ¿no? En este sentido, con una autopsia. Bueno, nos puede decir hace cuánto tiempo ha fallecido, de qué murió, cuántas personas posiblemente intervinieron. Es decir, todo eso van a ser datos que nos va a dar la autopsia, ¿no? Este informe pericial. Y por último, ¿cuál es el medio de prueba? Que lo vengo repitiendo recién. Es una pericia. Es una pericia. Para que ese informe pericial ingrese al proceso penal, lo tienen que hacer médicos, especialistas que dependan del CIF, a pedido del fiscal. Es decir, esa pericia está regulada, ¿de acuerdo? Bueno, un poco, espero que les haya quedado un poco estos 4 conceptos, ¿no? Que vimos en esta primera parte. Que son, recuerden, acá está, medio de prueba, elemento de prueba, órgano de prueba y objeto de prueba. Vamos a ver los principios que rigen en materia probatoria. Acá sí ya vamos un poquito a una cuestión legal que está en el Código Procesal Penal de Salta, ¿no? Los principios que rigen en materia probatoria. Es decir, cuando digo principios que rigen en materia probatoria, me refiero a principios que rigen para todos los elementos, para todos los medios de prueba. Son los siguientes. El principio de legalidad de la prueba. De legalidad de la prueba. Veamos primero, este principio está consagrado en el artículo 281 del Código Procesal Penal y se resume de lo siguiente, o la fórmula que utiliza el código es la siguiente. Los elementos de prueba, ahí se van dando cuenta, acá hablamos de elemento de prueba, es decir, la prueba o el dato, ¿no? Solamente tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporado al procedimiento conforme a las disposiciones de este código. Ven cómo en este artículo hay 2 conceptos que vimos recién. Elemento de prueba, hablamos de elemento de prueba, y medio de prueba. Es decir, ¿qué es lo que nos dice el artículo? Que los elementos de prueba, los elementos de convicción o la prueba, solamente tiene valor y va a cumplir su función si ha sido incorporada al proceso penal por un medio de prueba lícito. Es decir, por un medio de prueba que esté reconocido por el Código Procesal Penal. Esto es el principio de legalidad probatoria. Se lo voy a pasar a explicar. ¿Qué significa? Para incorporar prueba al proceso penal, tanto el fiscal como la defensa, tanto el fiscal como las partes, no lo pueden hacer así como ellos quieran, sino que el código ha regulado los medios de prueba. Es decir, hay medios de prueba que son a los cuales debe uno acudir, que son los medios de prueba lícitos, conforme que no contrarían al orden legal. Es decir, no se puede acudir a cualquier medio de prueba, hay que acudir a los medios de prueba que el código ha previsto, y si el código no lo ha previsto,
se puede acudir a un medio de prueba que no esté regulado, pero utilizando siempre como regulación el más parecido que establezca el Código Procesal Penal. Voy de nuevo porque quizás es medio, no me entendieron. El Código Procesal Penal ha previsto medios de prueba. Es decir, si uno agarra el Código Procesal Penal, va a ver que están todos los medios de prueba regulados. La testimonial, las pericias, reconocimiento, los careos, la interceptación de comunicaciones escritas o electrónicas, mail, escuchas. Es decir, el código ha previsto medios de prueba. Para incorporar prueba al proceso penal hay que acudir a esos medios de prueba, que son medios de prueba lícitos, que están permitidos. ¿De acuerdo? Ahora, si se incorpora una prueba a través de un medio que no está permitido, ¿tiene valor o no? Pregunto acá a Nazarena, ¿tiene valor o no? A ver, Nazarena Tolaba. La pregunta sería, profe. no tiene valor, perfecto. A ver, ¿quién se anima a pensar algún medio de prueba ilícito? Los ayudo. Se utilizó mucho en el sistema inquisitivo. El gran medio de prueba del sistema inquisitivo, ¿cuál era? El castigar y obligar a otra persona a hablar. Bueno, la tortura, exactamente, la tortura. Ahí, la tortura era un medio de prueba, solamente que no es lícito, que está prohibido por las leyes. En el caso argentino, no solamente por la ley, sino por la Constitución, tratados internacionales. Es decir, no se puede, cuando una persona torturada comienza a declarar y a brindar información, esa información, por más que sea real, no va a tener ningún valor, no tiene ningún valor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha sido obtenida por un medio de prueba ilícito, prohibido por las leyes. Por ende, el principio de legalidad probatoria nos dice que solamente tiene valor aquella prueba que se incorpora al proceso a través de un medio de prueba lícito. A través de un medio de prueba lícito. ¿De acuerdo? Sigamos con los principios en materia de actividad probatoria. Libertad probatoria. Acá tengan en cuenta yo lo que recién le acabo de decir, ¿no? Es decir, para incorporar prueba hay que acudir a medios lícitos, medios que no estén en contra de la ley. Pero también está, eso es principio de legalidad probatoria, pero también tenemos el principio de libertad probatoria. ¿Qué significa? Esto está en el artículo 282. El artículo 282. No lo confundamos con el anterior, ¿no? Este principio de libertad probatoria nos dice: todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. Voy de nuevo. Todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del proceso, es decir, todo lo que nosotros queremos probar y que tiene importancia en un proceso penal, puede ser acreditado, puede ser probado por cualquier medio de prueba. Por cualquier medio de prueba. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos por cualquier medio de prueba, obviamente están prohibidos los medios de prueba ilícitos. Pero cuando hablamos de cualquier medio de prueba es lo siguiente. Yo le dije recién, para probar un hecho hay que acudir a los medios de prueba que están en el Código Procesal Penal. Pareciera contradictorio que el mismo código nos dice que en realidad se puede acudir a cualquier medio de prueba. Y es así, se puede acudir a cualquier medio de prueba, aun cuando no esté regulado en el proceso penal, en el Código Procesal Penal, pero en ese caso se debe utilizar para la producción de ese medio de prueba la regulación más parecida en el Código Procesal Penal. Yo quiero ver acá que lean bien esta parte, que es importante. Fíjense, además de los medios de prueba establecidos en el código, se podrán utilizar otros. Se pueden utilizar otros. Siempre que no
conculquen garantías constitucionales o afecten al sistema institucional. Las formas de admisión y producción se adecuarán al medio de prueba que resulte más acorde a los previstos en este código. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Yo le voy a dar un ejemplo, se lo escuché a un profesor de Derecho Procesal Penal, que se estaba discutiendo en un proceso penal el hurto de un loro. El hurto de un loro. La verdad que estaban las dos partes y se lo puso al loro en el medio de la audiencia, en el medio del espacio donde se estaba llevando a cabo la audiencia, y se le dijo tanto a la víctima como a la presunta víctima, como quien había llevado adelante el delito, que lo comiencen a llamar al loro, a ver a dónde iba el loro. Obviamente eso es un medio de prueba que no está regulado en el Código Procesal Penal. No está, ¿no es cierto? Pero para incorporar ese dato, a dónde iba a ir el loro, si a quien denunciaba o al denunciado, se tuvo que acudir a otro medio de prueba, más parecido que está en el Código Procesal Penal y que podría haber sido una especie de reconocimiento, ¿no? Y demás. Pero, a ver, no sé si entendieron esto, lo que es libertad probatoria. ¿Alguien se anima con sus palabras a explicarlo? A ver, voy a preguntar. Martínez Marcos. Desactiva el micrófono. Ahí está. A ver, Martínez. Con tus palabras, ¿qué sería la libertad probatoria? No lo entendí bien. No lo entendiste. A ver, alguien que lo haya entendido y que se quiere explicarlo con sus palabras. Profe, sería como el ejemplo del rey Salomón, cuando dos madres Bueno, están peleando por la custodia de su hijo, de un hijo, porque aparece un hijo muerto y un hijo vivo. En duda de que en su decisión, bueno, él decidió matarlo, pero la otra madre, que verdaderamente la madre, decidió darle a la otra señora, y el rey Salomón decidió, bueno, en verdad esa es la madre, porque una madre sí daría la vida por su hijo. Exactamente. Bueno, ahí el ejemplo que puso es buenísimo Emanuel. Fíjate que ahí el juez, era, en este caso estaba haciendo, antes los reyes cumplían diversos roles, inclusive roles de juez, ¿no? Cumplía entonces, Salomón cumplía el rol de juez y acudió a un medio de prueba. Acudió a un medio de prueba que seguramente no estaba escrito en las leyes ahí de ese reino, no estaba escrito, ¿no? Pero es un medio de prueba que funcionó. Es decir, lo mismo sucede en los procesos penales de la actualidad. Es decir, para probar un hecho se puede acudir a cualquier medio de prueba. Hay que utilizar la imaginación. Alguna vez yo escuché que es buen abogado el que sabe probar, ¿no? Que es central eso en un abogado, saber probar, saber acreditar. Bueno, en un proceso penal se puede acudir a un sinfín de medios de prueba. Es decir, hay que acudir nomás a la imaginación de cómo probar un hecho. Por supuesto que ese medio de prueba tiene que ser legal, o dicho de otra forma, no tiene que ir contra garantías constitucionales, no tiene que ser ilegal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, legalidad de la prueba, libertad probatoria, los dos medios de prueba, los dos principios que rigen la actividad probatoria. ¿Qué más? A ver, valoración de la prueba. Yo no sé si vamos a llegar con ese tema. ¿Cuánto nos queda? 8 minutos. Bueno, vamos a comenzar. Sistema, a ver, valoración de la prueba. Bueno, vamos a comenzar el tema. Vamos a comenzar porque si no
nos atrasamos. Valoración de la prueba. Lo que vamos a ver son al menos 3 sistemas que se han utilizado a lo largo de la historia de los procesos penales para valorar la prueba. Recuerden que una vez que se incorpora un dato en un proceso penal, ese dato tiene que ser valorado. Va a ser valorado por los jueces, por el fiscal, por la defensa. Es decir, todos los que intervienen van a valorar esa prueba. Valorar significa darle una eficacia o no en materia de convicción. Es decir, para la valoración de la prueba para el juez puede ser de una forma, para el fiscal de otra, para la defensa de otra, pero eso es valorar, dar qué importancia tiene ese dato en el proceso penal. Ya no luego, como le digo, se conocieron varios sistemas. Nosotros tenemos el sistema de prueba tasada o sistema legal. ¿En qué significa este sistema? Miren, se los muestro. Prueba legal o también llamada prueba tasada. Prueba legal o también llamada prueba tasada o de tarifa legal. Este es un sistema en donde la valoración ya está hecha por la ley. La valoración de la prueba ya la hizo la ley. Directamente el sujeto que va a valorar la prueba, el juez, simplemente tiene que acudir a la ley y la ley le dice cómo se acredita un hecho. Por ejemplo, puede ser que en algún momento se haya previsto que para acreditar un robo haga falta 2 testimoniales y nada más. Si la fiscalía presentaba 2 testigos, ya estaba acreditado el robo. O puede ser que para un homicidio haya sido falta, por ejemplo, 3 testimoniales y un informe de la autopsia. Si se presentaba una autopsia y 3 testigos, ya se probaba un homicidio. ¿Entienden? Es decir, la prueba tasada o la prueba legal, la valoración ya está hecha en la ley. Fíjense que la cartilla pone un ejemplo de lo que fue alguna vez en Argentina este sistema. Fíjense acá. Alguna vez se utilizó acá en Argentina, ¿no? Tenemos un ejemplo de prueba tasada que es la ley que establecía que para probar una contravención era suficiente la declaración de 2 testigos. Alguna vez en nuestro país, ahí está, para probar una contravención hacían falta 2 testigos que indiquen la culpabilidad de una persona. ¿De acuerdo? Es decir, la valoración está prevista ya en la ley. Directamente lo que hace el juez es, se fija en la ley y dice, bueno, para probar, por ejemplo, un abuso sexual me hace falta 2 testigos y un informe del médico. Si el fiscal presenta 2 testigos y un informe del médico, ya está aprobado acá el delito contra la integridad sexual. Es decir, la valoración la hace la misma ley. Obviamente este sistema ya no funciona. Funcionaba mucho en el sistema inquisitivo, donde se decía, por ejemplo, que para probar un delito hacía falta simplemente la confesión del imputado. De ahí está, de que en esos sistemas la reina de las pruebas era la confesión. Si se lograba la confesión, ya estaba por ley acreditado el delito. ¿De acuerdo? Bueno, en el otro extremo tenemos el sistema de íntima convicción. Acá una persona va a valorar un elemento de prueba conforme a su propia convicción, a su íntima convicción. No interesa básicamente que luego exponga los argumentos de por qué se convenció. Simplemente de ahí de íntima convicción, una persona, el juez, se convenció dentro de su cabeza de la valoración de una determinada prueba de determinada forma y listo. A ver, pregunto, ¿a dónde funciona bien en la actualidad el sistema de íntima convicción? Es decir, ¿en los jurados populares o con los jueces profesionales? ¿Dónde funciona, ustedes creen, el sistema de íntima convicción? Con los jurados populares. Con los jurados populares. Recuerden que el famoso jurado popular dice culpable o no culpable. No tiene que explicar por qué llegó a esa decisión. Fíjese, íntima convicción
es el sistema donde el juez goza de completa libertad para valorar la prueba. Es decir, el juez valora la prueba como él quiere. ¿Por qué? Porque no tiene que dar luego explicación de por qué llegó a esa decisión. Por ende, este sistema de íntima convicción funciona en los jurados populares, donde ellos dicen, ¿culpable o no culpable? Ya está, el jurado popular no tiene que explicar por qué llega a esa decisión. Y luego tenemos el sistema, que es el sistema que utiliza básicamente, que se utiliza hoy en día, que es el de la sana crítica racional. Fíjense, este sistema de valoración exige que los jueces motiven, fundamenten sus sentencias en pruebas objetivas que deben valorar conforme a las reglas de la lógica, la psicología, la experiencia y los conocimientos científicos. ¿Cómo podemos resumir esto? Lógica, psicología y experiencia. Bueno, yo creo que no vamos a tener tiempo, este sistema lo vamos a ver bien la próxima clase, porque es el sistema de valoración de prueba que se utiliza hoy en día, en la actualidad, podríamos decir, en todos los procesos, ¿no? Que tienen jueces profesionales, ¿no? Los jueces profesionales, recuerden, tienen que exponer los motivos por los cuales llegan a una decisión, y esos motivos tienen que estar basados en la experiencia, la psicología y en la ciencia. Si queremos reducir más, ciencia y psicología, ¿no? Si hoy en día pero bueno, nada, lo vamos a ver bien este sistema en la próxima clase, así seguimos viendo el tema de la prueba. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, duda o algo? Nada, bueno. Nos vemos el martes que viene a la misma hora, a las 11, ¿de acuerdo? Chau, chau. Comprendido, Hasta luego, profe. profe.